Hola, mi nombre es Jorge Martínez, yo soy ingeniero de aviones, ya lo sabéis. Seguimos con el curso de mecánica de fluidos. Nos quedamos estudiando las ecuaciones generales. Hoy vamos a profundizar en concreto con la de conservación de la masa. Ya dijimos que para estudiar una propiedad, una magnitud del fluido teníamos que dividirla entre el volumen. De esta forma, la masa m, al dividirla entre el volumen, nos queda la densidad. Aplicando el teorema que ya vimos para saber cómo cambia una magnitud en función del tiempo, que se llamaba teorema del transporte de Reynolds, era aplicando esta ecuación de aquí, donde A es, en este caso, la magnitud, que sería la masa. El cambio de la masa en función del tiempo es igual a la derivada de una integral más otra integral. En este caso, sustituimos este símbolo, ya habíamos quedado que era la densidad, y importante, recordad que la masa se conserva, por lo tanto no hay un cambio a lo largo del tiempo en la masa, por lo tanto la derivada de la masa con respecto del tiempo es cero y por lo tanto toda esta parte de la ecuación se queda igualada a cero. El primer término se denomina el término temporal. El término temporal es el término de la ecuación de continuidad. Si en el interior del volumen, de un volumen de control, como puede ser por ejemplo este cilindro, el volumen de control varía con el tiempo, el problema se denomina transitorio. Sin embargo, si no se acumula fluido, porque estamos en el caso de la masa, si no se acumula fluido dentro de nuestro volumen de control, decimos que el problema es estacionario. La siguiente integral, ¿de acuerdo? Fijaos que hemos sustituido también la densidad. ¿Y qué significa esto? Bueno, v es la velocidad del fluido, mientras que vc es la velocidad del volumen de control. ¿Por qué? Porque es posible que, aunque mi fluido se mueva, también lo haga el volumen de control. Es decir, que este cilindro se vaya desplazando y que a su vez circule fluido por dentro de ese cilindro y que también se desplace. Es importante establecer lo que conocemos como condición de adherencia. Esta condición se da cuando el fluido entra en contacto con un sólido o con alguna pared. El fluido adquiere la misma velocidad que la pared, o la pared ambos tienen la misma velocidad, de forma que este término se anula. Y por lo tanto la integral queda anulada. También importante, fijaos que tanto la velocidad como el vector exterior es el vector que apunta hacia afuera del volumen de control en cada una de las diferentes superficies. Por ejemplo, en este cilindro, en este volumen de control, tenemos la superficie de entrada, esta de aquí abajo porque está entrando el fluido por aquí, las flechitas azules son el fluido, tenemos la tapa inferior que es la superficie de entrada, la escribimos como sigma de entrada por un vector que ya sabemos que tiene que ser exterior, hacia afuera del volumen de control, este de aquí. Tenemos la superficie de salida, que sería la tapa superior, la designamos como sigma de salida y establecemos el vector normal exterior que apunta hacia afuera del volumen de control. En el caso de todo lo que sería la pared lateral, tendríamos la superficie lateral, mismo caso, sigma lateral, superficie lateral, y en este caso los vectores normales siempre apuntan perpendiculares a esa superficie, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos más, lo que pasa es que como es un folio, es de 2 dimensiones, pues cuesta representarlo en 3, pero sabéis que el vector normal es siempre perpendicular a esa superficie del cilindro. Por lo tanto, esto es un escalar, ¿de acuerdo? Esta velocidad multiplicada por un vector normal, esto es un producto escalar. Por lo tanto, ¿cuándo el producto escalar vale 0? Cuando los dos vectores forman 90 grados. Es decir, que en el caso de la pared lateral forman 90 grados. La velocidad del fluido forma 90 grados
con la pared. Y además, la velocidad del fluido aquí, como en este caso el cilindro no se está moviendo, adquiere la de la pared y ahí por tanto se cancela. Esto es muy importante. Vamos a continuar porque, aunque estas ecuaciones puedan parecer complejas, podemos simplificarlas un poco más. Vamos a definir primero el caudal. El caudal se define como esta fórmula de aquí, ¿de acuerdo? Donde tendríamos la velocidad del fluido multiplicada por la normal exterior, pero en valor absoluto, un producto escalar, ¿de acuerdo? Por el diferencial de superficie. Nunca hay caudal negativo, no puede haber un caudal negativo, ¿de acuerdo? No obstante, si también podemos escribir el caudal como la velocidad normal, la componente normal de la velocidad que esté entrando en ese área. Ya veréis que esto luego en los ejercicios se ve de forma mucho más clara. Y en el caso de que tengamos, dejad que compruebe una cosa un momento, en el caso de que nosotros tengamos un volumen estacionario fijo y de densidad y velocidad uniformes, podemos establecer que los gastos másicos que se aplican mediante esta fórmula y de forma simplificada con esta, que los gastos másicos de entrada sean iguales a los gastos másicos de salida. Y la verdad es que esto es muy sencillo de entender desde el siguiente punto de vista. Supongamos que tenemos, por ejemplo, en el caso anterior, vamos a ponerlo así, que en el caso anterior tenemos el cilindro en el cual está entrando fluido. El fluido entra con una velocidad uniforme, vamos a suponer que su densidad no varía, que es constante, y por lo tanto no se está acumulando fluido dentro del cilindro. Por lo tanto, si no se acumula fluido, es estacionario y por lo tanto esta derivada vale 0. Por lo tanto, todo lo que está entrando, toda la materia que está entrando está saliendo, no se está acumulando. Eso no quiere decir que la cantidad de materia se pierda materia, sino que la misma que entra, sale. Por lo tanto, puedo aplicar que los gastos másicos de entrada son iguales a los gastos másicos de salida. Ya os digo que todo esto lo vamos a ver mucho mejor en los ejercicios que hagamos, pero todavía nos quedan tanto la conservación del momento como la conservación de la energía. Además, veremos también un poquito sobre la ecuación de Bernoulli, ¿de acuerdo? Así que importante para no perderos nada, ya sabéis, suscribiros, ¿vale? Un saludo.